Estamos en un momento de cambios en apariencia acá en el gobierno del estado. Hay nuevo secretario de Hacienda, como le llaman ahora, de Finanzas. Hay algunos movimientos en la Secretaría de Educación muy complicados y a Sí, veces no se pueden entender lo que está pasando allí, sobre todo con la flamante secretaria que tenemos. sí. Pero además tenemos problemas porque se vuelve a retomar lo del Istecali. Entonces, Sí, ¿qué le parece si vamos viendo qué es lo que sucede con el secretario de Finanzas, bueno, de Hacienda? de Hacienda. Sí, Andrés Pulido, que ese es su nombre, el nuevo secretario de Hacienda que toma la posición en el 1 de octubre del año que transcurre, en sustitución de Moreno Mejía. Bueno, nos llamó la atención que en su primera declaración, al menos a lo que a nosotros nos interesa, es que habló del tema de la situación económica de Iztecali, de específicamente lo que refieren a las pensiones, al sistema de pensiones de los trabajadores. Eso nos llama la atención. Ya no habló, eso también hay que resaltarlo, de una posibilidad de alguna modificación a la ley propiamente dicho. Eso nos llama la atención porque habíamos mencionado anteriormente que no se requería ninguna modificación a ninguna ley local para hacer los cambios en el sistema de pensiones. Entonces ese discurso que habían manejado desde el año pasado de esa posibilidad, pues de alguna manera la gente se dio cuenta que era una trampa, se dio cuenta que era nada más una pantalla para desviar la atención y que en realidad eh, el marco jurídico ya estaba completo y que lo único que se requería es la firma de la gobernadora a través de un convenio y que ellos iban a elevar a decreto una vez que se publicara en el diario oficial de la federación, en donde iba a transferir primeramente la nómina de los trabajadores y posteriormente, prácticamente casi al mismo tiempo, el sistema de pensiones de nosotros tal y como lo tenemos en el Istecali. Entonces eso cambia ahora, dice, no, no es necesario, claro, nosotros coincidimos con eso, no es necesario ninguna modificación. Incluso nosotros señalábamos en cuanto a la jerarquía de leyes que la ley de Istecali es una de las leyes más de menor jerarquía y que no se requería, que ya el marco jurídico estaba completo a través de la ley federal, la ley local que se modificó en los tiempos de pandemia y que nada más se requería un solo instrumento que es el convenio. Ahí quedamos. En su declaración también quiero hacer una anotación respecto a que dijo que no era necesario ninguna modificación, sino que iba a capitalizar al instituto. Sin embargo, no especificó de qué manera. Le preguntaron que si iba a ser a través de créditos. Él dijo que no. Entonces no hay de otra manera de cómo capitalizar al instituto si no son con recursos de manera emergentes, porque la otra posibilidad pues es en detrimento de nosotros como trabajadores, porque la otra fuente para poder sostener un sistema pues es que aportemos más los trabajadores y el patrón, no hay de otra manera. Entonces, pero no habló nada de eso, sino que pues tendría que estar hablando, dijo que iba a hablar con los dirigentes sindicales para tomar una decisión final y que esto tenía un plazo de este año y que para el próximo año tendría que ser algo, un sistema diferente. Así es que nosotros pensamos que todo esto que están haciendo, todas esas maniobras, esas declaraciones que está haciendo el secretario de Hacienda, las acciones que está haciendo la propia gobernadora Marina del Pilar, adhiriendo a más derechohabientes en términos de los sistemas de seguridad pública, de los agentes que acabamos de presenciar en la ciudad de Tecate y que también anuncia que también los va a adherir
a la seguridad pública del municipio de Ensenada. Y así va a ir con todos los municipios adhiriendo a todo el cuerpo de policías, con todas sus familias. Imagínense ustedes, si Iztecali en este momento no se puede sostener, ahora con más derecho a audiencia, no solamente de los trabajadores, sino también todas sus familias tendrán derecho a adherir a sus familias en grado de ascendencia, y de descendencia y ascendencia también, porque pueden adherir también a los padres. Así es que esa es la situación. Hay que estar muy atentos a todos esos acontecimientos, hay que reflexionar bien de todas las acciones, porque finalmente, ¿a dónde nos conducen? Nos conducen precisamente a que va a haber un cambio, eso es inminente. Sabemos que nos han dado varias fechas. Esperemos que esas fechas no se cumplan, porque es nuestro deseo que no se cumplan, pero si se dan, bueno, ya tenemos una fecha de aquí a diciembre y que van a empezar el próximo año. Y eso también tiene concordancia con lo que acaba de anunciar la presidenta de la República, en cuanto que dijo que a partir de enero del 2026 iban a ver el proceso de credencialización para que todos los nosocomios, todos los hospitales del país sean atendidos la gente que no tiene una seguridad social. Así es que Iztecali no se puede sustraer de eso. Desde hace un tiempo pues han querido adherirlo a Bienestar. Gracias a nuestros amparos no pudieron hacerlo, no han podido hasta este momento. Así es que, sin embargo, eso no implica que los amparos pueda impedir que Iztecali también pueda recibir a cualquier población para ser atendido, porque esa es una política a nivel nacional. Y bueno, todo el 2026 va a ser ese proceso y que va a culminar en el año 2027 según lo que dijo, lo que mencionó la presidenta de la República. Esto es a lo que nosotros hemos dicho desde el año 2019, cuando entra el presidente López Obrador. Él lo anunció, la universalidad de la salud. Eso es una política a nivel nacional y hacia allá se está dirigiendo todo eso, ¿verdad? Eso es lo que es lo que en este momento está sucediendo en nuestro ámbito de la seguridad social. Profe, en ese sentido hay dos preguntas. La primera, se lo vas a decir de esta manera, es: ¿tiene el secretario de Hacienda las facultades como para decir cuáles van a ser las políticas de Iztecali, que es una institución pública descentralizada, con autonomía y presupuesto propio y cuánta cosa, a la que ellos, gobierno del Estado, no ha cumplido, hay que decirlo con todas sus letras, desde hace muchísimos años? Entonces, ¿tiene esa potestad del secretario para decir lo que dijo? Legalmente no la tiene, no tiene su esfera jurídica o legal para disponer de lo que pudiera suceder en nuestra institución. Sin embargo, hay que considerar que la Secretaría de Hacienda es donde llegan los recursos a nivel nacional de apoyo a la seguridad social. Es donde también es el instrumento para recabar las partidas, o más bien lo que cada trabajador aporta a la seguridad social, y el patrón también. De ahí se deriva, de ahí es la fuente presupuestalmente hablando, para ingresar a las arcas de Iztecali todos esos recursos que vienen ahí. Y debo de ahora de mencionar, aprovechando esta pregunta, decirte que este año se recortó el presupuesto de la Federación para la Seguridad Social un 50%, que eso es muy grave, porque esos recursos eran parte de esos recursos, y yo digo, la mayoría de esos recursos pues estaban destinados para sostener al Instituto de Seguridad Social, ¿verdad? Ese fondo que se da a la salud aquí para Baja California, pues se reduce de 1.600 millones a 800 millones de pesos. O sea, es un recurso que pues año con año lo estaba esperando el Estado para pues apalancar, ¿verdad?, situaciones
en cuestión de la salud aquí en Baja California, y hoy no lo va a recibir. Y eso tiene que ver, otra vez, vuelvo a reiterar, tiene que ver con la política federal de que todo se va a centralizar, ¿no? Y la salud, pues ya iniciaron desde el año 2023 aquí en Baja California, y que ahora pues siguen las líneas para consumar ese objetivo. Reiterando, no tiene facultades él directamente, sin embargo, atendiendo a que ahí llegan los recursos, pues él puede o no cerrar la llave hacia esas instituciones, y pues lamentablemente si tiene mucho que ver, tiene mucha importancia lo que diga él, precisamente porque es el que tiene los dineros, que en donde dice aquí va a alcanzar para esto y nada más. Entonces eso es la relevancia que tiene en sus declaraciones, pero legalmente no tienen y no debería tener ninguna injerencia en el ámbito administrativo ni de decisiones por parte del instituto. Profe, la siguiente pregunta que me parece interesante y coyuntural es la siguiente. Estaba usted mencionando que van a meter a los cuerpos policíacos al Iztecali, al sistema del Iztecali, de pensiones y jubilaciones y servicios médicos y todo lo demás, ok. Pero también sabemos que si bien es cierto en el magisterio, no todos cotizamos por igual porque son distintos los nombramientos y son distintas los salarios y los sueldos, y te cobran un porcentaje, no te cobran una cantidad. Bien, bajo ese orden de ideas se extiende a niveles más bajos que en el magisterio. Estamos hablando de la burocracia y de la propia policía. Esa diferencia entre las cuotas de unos y de otros, pues se me hace como que está medio desequilibrada la cosa, porque estamos hablando de personas y no de montos. Bueno, estamos hablando de montos para ellos y de personas para nosotros, o sea, los derechohabientes. Entonces, ¿allí qué se puede hacer, profe? Porque no es lo mismo que usted pague 1,000 pesos al Iztecali y que yo solo pague 100 y tengamos los mismos derechos. Definitivamente es correcto lo que dices, y voy a abundar un poquito más sobre esa pregunta que me haces, porque en efecto, aunque cada trabajador aportamos un porcentaje de lo que nosotros ganamos, es obvio que los salarios más altos de derechohabientes de Iztecali pues corresponden al magisterio por los nombramientos que tenemos nosotros como trabajadores de la educación, y así se puede decir que en la burocracia hay también niveles de compañeros que tienen un buen nivel, como activos, tienen algún nombramiento alto, y en razón a eso también aportan, pero ahí también hay una distinción para empezar, hay una distinción en porcentaje. El magisterio aporta el 16% de su salario y la burocracia el 14%. Entonces ahí, de entrada, hay una diferencia. Por otro lado, yo sé la pregunta hacia dónde se dirige. La pregunta dice, no es justo, ¿verdad? En cuestión de justicia, de equidad, ahí es otra cosa que tenemos que reflexionar. Porque un trabajador X, en el caso de, ahorita que estamos hablando de los nuevos derechohabientes, que son los cuerpos de seguridad pública, ellos tienen un nivel, es decir, tienen un salario, no se compara quizá con los de nosotros. Sin embargo, también va a ser el mismo porcentaje que van a aportar. Ellos van a tener la misma posibilidad de adherir a sus familiares, a su esposa, a sus hijos, o esposos e hijos, o padres también pueden afiliar. Entonces, en ese sentido, lo que ellos aportan, los 100 pesos, en el caso muy, muy específico que está señalando, ellos aportarán 100 pesos, nosotros el magisterio aportamos 1,000 y tenemos la misma posibilidad que ellos, y es en términos de justicia o de equidad, pues ahí se ve que no aplican estos términos, ¿no? Sin embargo, no hay ninguna otra fórmula, al menos yo no conozco otra fórmula para hacer más equitativo
esta situación, ¿no? Porque si llegase, y eso quiero advertir también, si llegasen a separarnos al magisterio tal y como está la línea, como es la política del magisterio, separarnos de aquí y llevarnos a la federación, entonces quedarían solos los burócratas y los burócratas no van a poder sostener porque lo que nosotros aportamos, ese 16% que aportamos a la seguridad social, representa para ellos el sostén máximo de la institución llamada Iztecal. Nada más para dar también otro dato. Ellos nos dobletean en la derechohabiencia, siendo que nosotros los trabajadores de educación somos más trabajadores que ellos, como burócratas. Sin embargo, ellos tienen mayor derechohabiencia que nosotros. Por lo tanto, imagínense que si ya no aportamos, el magisterio se separa completamente y nuestra nómina se va a la federación. En la misma ley donde señala esa posibilidad, que es la ley federal, indica que a partir de ese momento le tienen que indicar a la Secretaría de Educación hacia dónde va a dirigir lo que nos retienen como trabajadores para la seguridad social. Entonces, ellos van a decir, bueno, pues puede ser al ISSSTE, puede ser ahí Bienestar, o sea, ellos van a indicar hacia dónde nos tienen que dirigir para que nos sigan dando la seguridad, o sea, la atención médica. Entonces, en ese sentido, se quedarían solos los burócratas aquí con una institución que no van a poder sostener con lo que ellos aportan. Entonces, menos el sistema de pensión. Por lo tanto, obviamente que ellos van a tener también una merma considerable y se van a tener que adherir a otro sistema, que eso es la pretensión, adherirlos a otro sistema, y todos con esa intención máxima que es la política federal de que todo sea homologación de las prestaciones, sobre todo en este tema que es de las pensiones y de los sistemas de pensiones, que todos ganen exactamente lo mismo, topados a lo que la federación ya tiene, que es topado a 10 sumas, a 40 días de aguinaldo y un solo bono en todo el año. Ese es el sistema universal de pensiones, hacia allá nos dirigen. Y eso lo estoy diciendo, los máximos, ¿sí? Los mínimos también ya lo indicaron. ¿Qué va a ser lo mínimo? Son como 5 UMAS, lo equivalente a 5 UMAS. Es lo mínimo que va a ser la pensión en el país y máximo 10 UMAS. Hacia ese parámetro nos van a llevar. Muy bien, profe. Bueno, sobre esto pues habría muchas cosas que adicionarle, ¿no? Porque, insisto, hay casos en donde sabemos que ayuntamientos completos durante muchísimos años no pagaron o cotizaron a Iztecali, ¿no? Incluyendo al propio gobierno del estado en Sí, algunos también, periodos, ¿no? También es deudor.